Vale. Bueno, comencemos la clase de hoy. Tenemos problemas. Estaba comentando que estoy después analizando el tiempo que tenemos y hacer el problema completo es imposible, o por lo menos hacer varios en una hora es imposible. Entonces, para poder ver varios ejercicios, he preparado el guión de cómo se resolvería y lo hablamos entre todos. Y he preparado varios ejercicios para que de aquí se puedan. Entonces, uno que estuve viendo también, que me parece bien también, que algunos lo comentaron, el 3,8. Entonces, si vemos el 3,8. Vale. El 3,8 habla de la furgoneta que tiene aquí una masa. Entonces, hay un punto G y hay una carga en la parte trasera de la camioneta y habla acerca de fracciones. Aquí es el DCL y punto A, fuerza que soportan las ruedas y peso máximo que se puede poner. Son las tres cosas que piden, ¿vale? Entonces, para resolver este ejercicio, realmente es muy sencillo, pero así en primera instancia parece complicadín, pero en realidad no lo es tanto. Entonces, lo primero es, el peso está en el centro de gravedad. Entonces, por lo tanto, entonces, del centro de gravedad, que por eso tiene estas distancias. Entonces, como tiene esas distancias, es el primer dato, el peso. Por eso es el punto de gravedad. Y después se trata es un sistema con dos reacciones. Y después consideramos que la carga está aplicada y como los vectores tienen el principio de transmisibilidad, pues simplemente se considera todo como una sola viga, un solo sistema con cuatro fuerzas. Y ya está. Entonces, ¿y esto qué significa entonces? Que para responder la primera, el inciso A, pues hace simplemente sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, pero es solamente la reacción, lo que habla en la reacción es sumatoria de vectores. Entonces aquí tienes cuatro vectores. Tienes vectores por 1, 2, 3, 4. Entonces tienes, ¿cuáles son los vectores que corresponden a la carga más el peso? Es simplemente eso, sumatoria de vectores. Y ya está. Y después cuando después te pregunta cuál es el momento por esas dos cargas, pues haces una sumatoria de momentos de esas dos cargas. Y ya está, no hay más. Entonces, ahí no hay más, nada más que hacer. Lo único es que una cosa es decir sumatoria de momentos y otra cosa es decir sumatoria de momentos igual a 0. Son dos cosas diferentes. Cuando decimos sumatoria de momentos es cuál es el efecto, cuál es el momento causado por esta fuerza y esta fuerza. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de todas las fuerzas que estén presentes, la sumatoria debe ser igual a 0. Simplemente que es el concepto diferente. Sí. Entiendo que dices que hay que hacer los dos momentos por separado y después sumarlos. No, es que dice acá. Sí, pero aquí dice FEU, el DCL, y calculeo al PUNA, el sistema fuerza para el resultante es 2 pesos. Entonces aquí lo que significa es que te pide el padel resultante es 2 pesos. Entonces cuando dice resultante es 2 pesos, entonces significa que no está hablando de equilibrio ahí. Está hablando del efecto de estos dos vectores. Es la diferencia. En el siguiente, en el B, sí habla entonces en la fuerza que le ponen las ruedas, entonces ahí sí habla de equilibrio. Entonces son conceptos diferentes. ¿Qué efecto tiene en momento y en fuerza estos dos? Inciso A. Inciso B, cuando dice la fuerza que soportan las ruedas, entonces ahí sí es equilibrio. Ahí sí es, entonces, igual a 0. Entonces, por eso, a fin de cuentas, hay que diferenciar el efecto que tiene una carga en el sistema de que el sistema esté en equilibrio. ¿Sí? Vale.
Entonces, por eso muchas veces también se habla acerca de, por eso aquí no dice igual a 0. Es la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Y ya. Ahí se para. Mientras que en el B, entonces ahí sí tendríamos que hacer sumatoria de Y y sumatoria de momento igual a 0. Y si lo hacemos igual a 0, entonces tendríamos dos variables. Entonces, si nosotros ya pensamos en un sistema de equilibrio, de ecuaciones, entonces sí ya tenemos variables, entonces sí, ahí sí, tendremos que poner igual a 0. Porque ahí sí hablamos de equilibrio. Entonces, cuando dice cuál es la fuerza resultante sobre las ruedas, entonces ya es un sistema completo, y lo que tenemos que verificar es que, ¿cuántas variables tenemos en este caso? Dos, RA y RB. Entonces tenemos que tener, si queremos resolver dos variables, entonces tenemos que tener, ¿cuántas ecuaciones? Tenemos que tener dos. Y las ecuaciones las encontramos con sumatoria de fuerzas. En Y es una, sumatoria de momentos es otra. Y lo haces en A. ¿Y por qué lo haces en A? Para eliminar, porque podrías hacerlo también en B. Aquí puede ser A o en B, cualquiera, en este caso. Pero entonces resuelves uno primero o el otro. Pero eliminas una variable para poder tener dos ecuaciones con dos variables. ¿Sí? Tú, hazlo. Haz sumatoria de momentos en el punto medio entre 125, hazlo aquí. Y verás que siempre será 0. Pero si tú hicieses sumatoria de momentos en este punto, no podrías. O aquí. Tú puedes hacer sumatoria, esto puedes llamarlo O, y puedes decir sumatoria de momentos en O igual a 0. Si existe equilibrio, este momento también, donde sea, va a ser 0. Pero no vas a poder resolver, no vas a tener dos variables. Entonces hay que ver cuál es la manera. Aquí tendrías sumatoria de momento igual a 0, dos variables, o tienes, o sí los tienes, pero lo puedes eliminar a ellas directamente una. Complejizas la ecuación. O a veces no la puedes resolver. Pero el momento es en cualquier punto. Es interesante hacerlo, ¿eh? Vale. Y después, el inciso C habla acerca de cuál sería el peso máximo antes de que la camioneta vuelque. En el caso del C, vale, entonces en el caso del C, entonces tenemos un sistema, dos reacciones, un peso y la carga WL. Entonces, si hacemos equilibrio igual a 0, si WL crece, ¿qué pasa con RA y RB? ¿Qué va pasando mientras que entre la carga WL va siendo mayor? La reacción sigue subiendo, pero si tú ves momentos, haz de cuenta, haz sumatoria de momentos en B. Si WL va aumentando, esto va aumentando, ¿qué va pasando? Haz sumatoria de momentos aquí, en B. Vale, pues entonces va aumentando. ¿Qué pasará con RA si WL aumenta? ¿Qué pasará? Exactamente, cada vez va a valer menos, y llega un momento en el que RA no va a valer nada. Y si la camioneta, vemos la camioneta, bueno, tenemos que hacer la sumatoria de momentos, ¿no? Pero probablemente si hace sumatoria de momentos en B, queda evidente que va hacia arriba. Porque esta va hacia abajo y esta va hacia abajo. Entonces, cuando tú haces momentos por aquí y por acá, dependiendo de la carga L, llegará un momento en el cual para tener equilibrio, tendrías que tener algo que evite que la camioneta vuelque. Entonces, la camioneta empieza a volcar cuando RA vale 0. Ahí va a empezar a volcar. Entonces, en ese momento. ¿Y qué pasará entonces con el equilibrio?
no vas a tener equilibrio. Porque tu sumatorio de momentos no va a ser cero. O sea, tu sumatorio de momentos, para que sea cero, te tienes que sumar un par. Que sería un par que contrarreste la camioneta volcándose. O sea, tendrás que añadir aquí. Si WL es muy grande, sumatorio de momentos en B. Tú haces sumatoria de momentos en B. Cuando haces sumatoria de momentos en B, dices, omega L es muy, muy grande. Entonces vas a tener un momento. ¿Cómo tendrías equilibrio? Si WL es muy grande, con sumatoria de momentos en B. ¿Cómo sería igual a cero? Aumentando el peso de la camioneta. Tendrías que tener una carga contraria, o aumentas el peso de la camioneta, como dice Alex, o haces una fuerza contraria hacia abajo, o un momento. Puede ser un momento o puede ser una carga. Si es una carga, depende del punto de ubicación. Entonces, ahí tendrías que aplicar una carga, probablemente en algún punto de la camioneta. O una carga o un momento. Son las dos cosas que puedes hacer. ¿Vale? Entonces, ahí es el momento en el cual se empieza a volcar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? Esto hay que hacerlo. Ahora es para analizarlo, para que sepáis por dónde va. Este realmente es muy sencillo. Si después al final tenemos tiempo, podemos regresar a hacer algo. Yo prefiero ahora que veamos varios ejercicios y después ya regresemos para profundizar en alguno de ellos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, seguimos. Otro ejercicio también fue el 317. Entonces, el 317 es de equilibrio en 3 dimensiones. Y tienes el tablero que tiene una masa de 25. Y hay posición horizontal. Entonces, ¿qué significa también aquí? Vale. Entonces, ¿qué significa aquí? Y luego dice, supóngase que el gonce en B resiste toda la fuerza dirigida según el eje de los gonces. Y los gonces están alineados adecuadamente, por lo tanto, solo ejercen reacciones de fuerza sobre el tablero. Entonces, cuando dice que ejerce solo reacciones de fuerza sobre el tablero, significa entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de vectores estamos trabajando? Hay dos tipos de vectores que estamos trabajando. ¿Cuáles son los dos tipos de vectores que hemos estado trabajando? Desde la entrega anterior, cuando hay dos tipos de vectores que hemos estado trabajando. Unitario escalar, bueno, que hemos trabajado algo de eso, pero eso, el unitario escalar forma parte de otro vector. Ahí estamos analizando un vector usando el vector unitario. Pero eso forma parte de otro vector. ¿De qué vector estamos hablando? Vector posición es uno. ¿Y el otro? Para el momento necesitas vector posición y el otro y vector fuerza. Vale. Esos son dos. Y con esos dos también tienes un resultante de un tercer vector, que es el momento. Son tres tipos de vectores. Entonces, vector posición, vector fuerza, y nos da un vector momento. Entonces, cuando dice ahí que solo ejercen reacciones de fuerza, significa que podría ser fuerza o podría ser también un momento. Porque imagínate que están desalineados de manera tal que cuando hay la carga, entonces, debido a ese desalineamiento, genera un par torsor. Pero como están alineados, entonces no hay ningún par torsor que esté adicional en el sistema. Es lo que significa que solo ejerce reacciones de fuerza. Y por eso dice que están alineados. Vale, entonces no hay fuerzas adicionales. Y luego dice, supóngase que el gonce en B resiste toda la fuerza según el eje de los goznes. Entonces, lo que significa entonces que
resiste toda la fuerza según el eje de los goznes. Entonces, eso significará que en el eje de los goznes, que sería el X, de los dos posibles, B, será que tendrá acumulado toda la fuerza. Entonces, cuando pasamos a analizar estas tres dimensiones, entonces, ¿cuántos vectores vamos a tener aquí? En B y en A, de entre B y A, vamos a tener un vector en el eje X solo en B. Entonces, y ahora veremos, ¿y D? Entonces, lo haremos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que aquí tenemos tres fuerzas en B y en A vamos a tener solo dos. Porque aquí te está diciendo que toda la fuerza está dirigida solo en B. Entonces, ahí tenemos dos más. Y después, ¿dónde más tenemos otro vector aquí? En el vector tablero, que sería en el punto D. Entonces, ahí tenemos otro vector más. Muy bien, Neil. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿ahí de cuántos estamos hablando? ¿Cuántos vectores tenemos ahí? Bueno, sí, pero ahí estamos, ¿por qué? ¿Y por qué escribo solo uno ahí? ¿Por qué dibujo solo uno ahí? ¿No? ¿Qué es lo que va a definir? Porque ahí hay algo diferente que no está en los otros. Que no está claro y evidente nosotros. Y ya hablamos de eso. Hablamos cuando pones primera, segunda, ¿qué es lo que define la dirección de la fuerza? Cuando cambias la velocidad. Hablamos de... Entonces, ¿qué es lo que define la dirección de la fuerza cuando tú metes primera, segunda y tercera? Después lo calculas con el ángulo. Entonces, ¿y qué define la dirección de ese ángulo? El punto de aplicación. Ese es uno. Ese es el final. El punto de aplicación sería el final o el inicio del vector. Pero falta algo más, la dirección. El sentido lo va a dar la equilibrio. Pero la dirección del vector, ¿qué lo va a dar? Cuando estamos cambiando de primera a segunda, ¿qué es lo que da la dirección del vector? La fuerza que lo aplica. Pero esa es la magnitud de la fuerza. ¿La dirección? No, pero es una fuerza externa. Exactamente, tu brazo. Entonces, el brazo es el que da la dirección de la fuerza. Claro, pero ¿en qué ángulo? O sea, cuando tú aplicas tu mano, tú das el ángulo de la fuerza con tu brazo. Tu brazo es el que va a dar la dirección del ángulo. Y aquí lo mismo. Por eso aquí puse solo una. Porque no puede ser ninguna diferente. En cambio, en nosotros tres, como no está definido depende del equilibrio, lo que sí es cierto es que hay en Z y en Y. Es lo que sí es cierto. Y en el otro hay en X, Y y Z. Aquí no hay nada que defina una dirección específica en A y en B. Entonces no puedes descomponer eso en los tres. Sí, sí lo puedes descomponer, pero antes de descomponerlo, lo pongo así para que quede claro de que es un solo vector, de que en este caso sí o sí tiene que ser esa dirección y no puede ser ninguna otra. Por eso lo puse así. Porque está fijo ahí. Porque está fijo ahí, no puedes cambiarlo. No se mueve ni nada. O sea, está estático y ahí no lo puedes mover, no lo puedes cambiar, no le puedes cambiar el ángulo, no puedes hacer nada para eso. En cambio, los otros tres no tienen nada que defina una dirección. Es la diferencia. Cualquier cosa que tú tengas una barra o un cable, tiene su dirección definida. Cuando tú pones la tienda de campaña y ajustas los tensores, esa fuerza tiene esa dirección y no le puedes cambiar de dirección. Cambiará la magnitud porque está fijo y porque la cuerda es la que te define la dirección. Y aquí es lo mismo. En cambio, en A y en B, claro, aquí puede cambiar la magnitud para tu equilibrio, pero no tu dirección. En cambio, en A y en B, no hay nada que le determine una dirección específica. Entonces, por eso ahí se ha hecho separado para enfatizar esa situación. Vale, entonces, pues si le ponemos nombres,
pues ya tenemos A, B y X, y en el otro caso será el D. Y también habrá otra cosa más, que otro vector más, que sería la masa, que es la masa 25 kilogramos. Entonces, por lo tanto, habrá otro vector más. ¿Y dónde estará ubicado ese vector P? Bueno, en este caso, si es cuadrado o si es rectangular. Pero ¿por qué? ¿Por qué es en el centro de esa figura? Exactamente. Porque entonces, cuando tenemos el centro de masas, recordemos, ahora también lo analizaremos, pero podemos... Habría que calcular el centro de masa donde está. Sí, pero podemos, exactamente. Si en este caso es una forma geométrica sencilla, pues es fácil porque ya es a la mitad, ¿no? Pero cuando es compleja, entonces ya son otras. Entonces aquí está. A ver. Vale. A ver. Y... Vale. Eso es solo para saber por dónde hay que ir. Ya después hay que arrastrar el lápiz. Vale, entonces aquí está. En el tema 5, carga distribuida, está centroides y momentos de inercia. Entonces abrimos el PDF. Entonces aquí tenemos los centroides de varios componentes. Y hay algunos donde es en el centro, como en el área circular, por eso no aparece nada aquí. En el centroide no aparece nada en el área circular, porque es en el centro. Y aquí también hay otras que son igual, como aquí. La figura rectangular es en el centro. Y en cambio en otras no. En área triangular, en área elíptica, o sea, pues esos son los valores que tenemos que usar, y aquí también hay en 3 dimensiones. Y aquí lo mismo. No hay centro de masa porque es en el punto G. En el punto de G siempre es de gravedad. Entonces está justo alineado en el punto medio. Y es L entre 2. Entonces ahí, en el centro de la figura, o en el centro de él, es el centro de gravedad. Entonces, si nos vamos aquí a la figura, pues como en este caso rectangular, pues es en el medio. Sería el punto de aplicación. Entonces, por lo tanto, será en el punto de gravedad, del centro de gravedad. Entonces, aquí tenemos D. Entonces tenemos, si hacemos sumatoria si lo estamos viendo aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, porque P la conocemos. Como conocemos P, entonces serían solo 6 incógnitas. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de movimientos en IJK en 0, igual a 0, 6 ecuaciones. X, Y, Z, X, Y, Z. Tendrás manera de resolver estas 6 variables. Y también recordar que, lo que hemos dicho ahora, lo que precisamente acabas de decir, que D también podría ser 2, pero no podemos olvidar que siempre va a depender de un ángulo y no podrá cambiarse ese ángulo. Sí o sí, tendrá que seguir siempre. Entonces, por eso, dentro de esas incógnitas habrá una D que será con el coseno y otra D que será por el seno del ángulo. Y entonces es la misma D, pero estará en 2 variables. De las ecuaciones de sumatoria, claro, dentro de las ecuaciones, pues estará en 2 ecuaciones, pero como seno o como coseno. Pero la D será la misma, entonces la resuelves en uno y después la usas para hallar otra variable. Y ya, es lo típico. Esa es una manera típica de resolver los ejercicios. Vale, entonces, si lo hacemos vectorialmente, si pensamos en vectores, ¿cuántos vectores hay ahí? Una cosa son incógnitas y otra cosa son vectores.
Entonces, ¿cuántos vectores estamos hablando ahí? ¿7 vectores? Pero conocimos A, Z y A, Y, ¿estamos hablando de un vector o de 2 vectores? Pero ¿cuántas incógnitas? Entonces, claro, es un vector con 2 incógnitas, pero como ahí no hay un ángulo, son 2 independientes. ¿Esos vectores independientes? No, entonces es un solo vector, pero son 2 incógnitas independientes. No, tienes 90 grados entre Z y X, pero no hay ningún elemento que defina un ángulo específico entre esos dos. En cambio, abajo no. En D no puedes cambiar el ángulo. Entonces, por lo tanto, tienes un vector, pero no son independientes las incógnitas. En D no es independiente el X de Y, mientras que en A sí. Sí, pues tienes 90 grados entre AZ y AY, pero no tienes una ecuación AZ es igual tantas veces AY. Eso no lo tienes. Porque no hay ningún elemento que te defina esa dirección. Entonces, por eso tienes un vector que tiene 2 incógnitas. En el otro caso tienes un vector, pero una sola incógnita, que es D. Y entonces tienes relacionados en X y en Y mediante un factor. Eso es para resolución matemática. Cuando lo resuelves matemáticamente, es la importancia de los ángulos. Y usar los ángulos también. Entonces, ¿cuántos vectores hablamos de aquí? Entonces, aquí es un A es un vector. B son, ¿cuántos vectores son? Es uno solo, entonces son 2 vectores. ¿Cuántos vectores más tenemos? AD, que también es uno solo. Y el peso. Entonces tenemos 4 vectores. Entonces, por lo tanto, si hacemos sumatoria de fuerzas, vectorialmente, son 4 vectores. Y los podemos descomponer a su vez en X, en Y y en Z. Y entonces esto se convierte en sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Pero en realidad lo que estás haciendo es una sola suma de vectores. Ya puedes hacerlo, o puedes hacerlo vectorialmente, o puedes hacerlo descomponiendo. Claro, sí. Cada quien tira su bola. Sí, lo que hace Y no está relacionado con lo que haga Z. Pero es un solo vector. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, lo que tenemos es la suma de los vectores, que será igual a 0. Y si vamos sumatoria de momentos, entonces, lo que siempre es igual a 0, pero, como siempre, ¿dónde nos conviene hacerlo? Nos conviene hacerlo en un punto donde eliminemos variables. Porque cuando hagamos sumatoria de momentos en este punto, los vectores que estén ahí no se considerarán en la ecuación. Entonces, por lo tanto, ¿dónde te conviene hacerlo? En B, donde tienes más incógnitas. Entonces lo haces en B para eliminar incógnitas, pero puedes hacerlo en cualquier punto. Entonces, ¿y cuál es la manera? Una manera eficiente de resolver esto? Pues con determinantes. ¿Por qué? Porque tú tienes vectores de posición y vectores de fuerza. Y lo que vas a hacer entonces en este caso es que va a ser el mismo punto de referencia. Si es B, entonces tu vector posición de B a A lo haces con las coordenadas de B y de A. El vector posición de B a G, lo mismo. Y el vector posición de B a B, igual. Entonces haces el producto cruz para hallar con determinantes de 3 vectores de 3 vectores de posición y 3 vectores de fuerza. Pero lo importante es que el que llamamos aquí R, lo que aquí llamamos R, debe de ser posición. Y lo que llamamos A, o D, o P, debe de ser fuerza.
Es lo que es importante. ¿Y qué otra cosa sería importante? ¿En qué orden los pones? ¿Cuál? Siempre. Primero posición y luego fuerza. Siempre. Porque si no lo haces así, entonces no estás cumpliendo con el criterio para hallar momentos. Entonces, cuando lo resuelves numéricamente, te va a dar signos cambiados. Te va a dar un valor que no corresponde. Entonces, tienes que ir primero posición y después fuerza al momento de resolverlos. Sí, porque entonces cuando haces el producto cruz, entonces cuando vas dividiendo y vas restando, te quedaría contrario. Me equivoco. Sí, ojalá verifico. Estás cambiándolo. Estás invirtiendo los sentidos. Y ahí es importante cuál es el sentido, porque entonces ese sentido es el que te va a dar cuando cuando hagas las restas para el determinante. Vale, entonces haces sumatoria de momentos en B igual a 0 y haces tres determinantes. Y el inicio siempre será el mismo. De B a A, de B a G y de B a D. Y cada uno con el suyo. ¿Vale? Entonces, poner las coordenadas de cada uno de ellos y hallas el valor unitario. Y el valor unitario en particular también con D, es donde vas a tener también el valor. Entonces hay que resolverlo. Hay que arrastrar el lápiz y resolverlo. ¿Vale? Y ya después si hay dudas, pues ya me decís. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguimos? Vale. Otro es el 4,4. El 4,4. Aquí vamos a... vale. Vale, entonces. Vamos al 4,4. Vale. Vale. Entonces, es una estructura y calculeo las fuerzas sobre cada miembro. Y te dan una estructura. Y te dan dos fuerzas que ya están definidas. Esta y esta. Y son dimensiones. De 4, de 3, de 4, de 6. Entonces hay dimensiones y hay fuerzas. Y luego tienes dos tipos de apoyo específicos. Entonces, debido a los tipos de apoyo, el de abajo, ¿qué significa? Cuando tienes esta ruedita, cuando tienes una rueda apoyada con uno, ¿qué significa? Es móvil, pero también, como es redondo, cuando tú tienes algo redondo sobre algo plano, la fuerza que resulta, pero siempre será. Claro, pero si tú tienes algo circular sobre algo plano, entonces la reacción que tienes siempre será normal a la superficie. Porque es una característica de algo circular, es un solo punto lo que de contacto. Por eso tiene solo una fuerza normal a la superficie. Entonces, por eso, entonces ahí, en ese caso, pues tendrás aquí solo una reacción. Mientras que arriba, ¿no? Arriba puedes tener dos. Es la diferencia. Los tipos de apoyo también están aquí, en el Usternet. Aquí está aquí, arriba. Bueno, no sé por qué lo digo, porque yo sé que ya toda la clase ha ido explorando el Usternet y saben todos los miembros de la clase perfectamente lo que hay en el Usternet y lo que no. Pero bueno, para recordar, ¿verdad? Está bien recordar. Entonces, aquí en la tabla de diferentes tipos de apoyos, pues aquí también va diciendo, cuando tienes superficie lisa, aquí es donde dice, cuando tienes superficie lisa, cuando tienes superficies rugosas, cuando tienes apoyo de rodillo, que es lo que hemos dicho también. Tienes apoyo de rodillo, entonces es normal la superficie deportante. Aquí tienes guías de deslizamiento. Es un solo tipo de condición del pasador. Ese sería el de la parte superior. Entonces, con giro libre, sin giro libre. ¿Y qué significa que es sin giro libre?
y hay un M. Y uno puede rotar. Aquí sí puede rotar y aquí no. Entonces, como aquí sí puede, aquí, como no puede, como puede rotar, no hay momento de reacción interna. En cambio, cuando es giro libre, entonces esto no va a poder girar y por lo tanto, si tiene una fuerza o un momento en este sentido, va a haber una reacción interna contraria. Aquí no. Aquí esto pues gira. Es la diferencia. Entonces, si tú quisieras tener equilibrio en el que tiene giro libre, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que poner un momento externo. Aquí no. Aquí se crean naturalmente. Porque sí, lo que sea. De alguna manera puedes poner un servomotor y entonces eso genera un momento contrario, pero es externo a la articulación. Mientras que en el caso que no tiene giro, de manera interna se crea ese momento. No va a poder girar. Entonces, cuando tú apliques un momento, internamente va a tener una reacción. Aquí hay reacción. Aquí no. ¿En dónde en las máquinas para hacer cable? ¿Qué es lo que haces? ¿Pero es un giro libre o sin giro? Vale, entonces. Pero sin giro libre no rotan. ¿Cómo por eso trena? No lo he visto. Ya no ubico ese caso. Si no, después igual me das un ejemplo y sería interesante verlo. ¿Vale? Pero entonces aquí hay una reacción interna. Y en el otro caso, lo que hay es un momento externo para tener equilibrio. ¿Vale? Entonces es la diferencia que es entre con giro libre y sin giro libre. Entonces, aquí lo que tenemos, entonces tenemos un apoyo que consideramos que tiene el giro y en el otro no. Es solo una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos algo así. Ese sería el diagrama de sólido libre. Entonces, las fuerzas, el sentido de las fuerzas dependerá de cada uno de los apoyos que se tengan. Y entonces ya con esto, pues hacemos como siempre, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos igual a 0. Cuando hay equilibrio, es igual a 0. Desde ahí, hallamos estos tres valores. Tú puedes hacer un momento donde quieras aquí. Ahí lo haces en A, allá C, y después en E, sumatoria de fuerzas en Y, y después en X, y ya encuentras todo. Creo que es bastante evidente, ¿no? Que puedes obtener esas cosas aquí. Y aquí, ya cuando son articulaciones, cuando son entramados, entonces lo que importa es que tú tengas el sentido y consideres el sentido que tendrá. Entonces, lo que hemos dicho, cuando hay algo, cuando hay una barra o un tensor o un cable, eso le dará el sentido al vector sí o sí. Tendrá que tener esa dirección. La magnitud no, pero la dirección sí. Entonces, lo que haces en el entramado es analizas un punto donde tienes una carga conocida y luego analizas los internos tomando en cuenta el ángulo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo que tú tienes entonces es, calculas alfa, haces sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y calculas dos fuerzas a partir de la externa. Entonces, si tú te fijas aquí, no tienes, o sea, tú no sabes lo que pasa del otro lado. Tú estás analizando solo un pedacito. Pero analizando ese pedacito puedes hallar dos variables. Y se trata de que, cuando son entramados, se trata de que tomes en cuenta la dirección para definir la X y la Y. Entonces tienes un solo vector relacionado, donde tienes X e Y relacionada mediante el ángulo. Si tienes el punto D, aquí es lo mismo.
Cuando tienes el punto D, entonces tienes 6 hacia abajo y tienes dos entramados DB, ED y CD. Entonces lo dibujas tal cual. ¿Y cuál es una cosa importante a tomar en cuenta? CD y CD, ¿cuál es el sentido? Entonces, si uno está a tensión, está a compresión, o ambos están a compresión, o ambos están a tensión. Sí, esta misma barra. Entonces, cuando analizas de un lado y de otro lado, si una barra está a compresión, si analizas, si separas imaginariamente, Hace lo mismo. hace lo mismo Sí. en ambos casos. Pero la manera como en este caso, si aquí estaría comprimiendo, está comprimiendo de ambos lados, pero el sentido, como está rompiendo imaginariamente, el otro, no, sería, igual está compresión, pero va en el sentido contrario. O sea, aquí comprime hacia 12 y en el otro caso comprime hacia 6. ¿Cómo sabes que comprime? No, está tensionando. ¿Por qué? No, sí está comprimiendo porque es el sentido. Tú vas en el sentido del punto de conexión. Si está hacia afuera, está tensando. Si va hacia adentro, está comprimiendo. Por el sentido. ¿Ves dónde está el punto de conexión? El 12. Del punto, cuando tú jalas para abajo, es evidente que cuando es en X, sí, estirar. Cuando tú estás en el 12, hacia abajo, es evidente que en Y es para arriba nada más, no hay otro. Entonces, por lo tanto, entonces se está alejando, entonces estaría tensando. Si está yendo hacia el punto, estaría comprimiendo. Y entonces vas haciendo todo lo mismo. Y entonces aquí tienes el cuidado de hacerlo al sentido contrario del otro, para que cuadre. Porque imaginariamente está rompiendo en 2. Entonces, por lo tanto, entonces, para tener el equilibrio, cuando analices un entramado y otro, cambias el sentido. Y entonces aquí ya es evidente que BD se tendrá que ser para arriba y DE será en el otro sentido para tener el equilibrio. Entonces, tensando y comprimiendo. Y lo mismo. En X en Y después en E, y siempre haces lo mismo, repites lo mismo una y otra vez. Tomas en cuenta los ángulos, cambias el sentido, y nuevamente, vuelves a hacer. Hay veces que tendrás que hacer la sumatoria para hallar el sentido, hay veces que ya directamente ya se aprecia visualmente cuál es. Entonces, a veces tienes que resolverlo primero para estar totalmente seguro, ¿no? Pero, y vas arrastrando, entonces vas calculando y vas nuevamente haciendo sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. En este caso son solo sumatoria de fuerzas. En el momento lo hiciste al inicio para hallar. Aquí, si te fijas en E, hay una EX. Esa X la hallaste con la sumatoria de momentos. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, lo hallaste primero analizando de manera general. ¿Vale? Y aquí, en A, exactamente igual. Como tienes AY y AX, pues esos valores los pones aquí. Y después ya pones los otros que hayas ido encontrando en función de su ángulo. Y haces nuevamente. Calculas beta, sumatoria de fuerzas, y hallas los valores internos que te hacen falta. ¿Vale? Bueno, esto es 4,4. Ya para que podamos ver el 4,16, ya acabamos. Es un ángulo que vale 30, que te dice aquí el texto, vale 30. Y tienes un brazo de la grúa que soporta un cierto peso y te pide calcular la fuerza de compresión P de CD y la fuerza F al pasador.
al pasador O, que es el pasador que se tiene en O. Entonces, no considera el peso del brazo considerando lo que levanta. Entonces se desprecia el peso del brazo con respecto a lo que levanta. Entonces aquí parece muy complicado, pero no es tan complicado porque tenemos el sistema 30 grados, fuerza, el peso, y ahí por geometría hallamos el ángulo. Entonces ese ángulo CD ya lo tenemos definido, entonces por lo tanto lo podemos separar en X y en Y para usar la sumatoria de momentos, fuerza, para hallar los valores. Entonces, eso se ve así muy complicadón, pero no lo es tanto. Es más la parte de geometría, de trigonometría y eso, que tal vez puede confundir, pero no es tan complicado. ¿Vale? Esto asusta más de lo que es. Vale, entonces, y nuevamente, una vez más, el ángulo va a definir qué relación existe entre la X y la Y. Y así se repite una y otra vez. Una y otra vez. Si estamos hablando del capote, estamos hablando del maletero, ¿qué es lo que va a definir el ángulo? Bueno, voy a este último. Después voy a poner estas imágenes, las voy a poner para que las tengáis, para que las puedas ver, ¿vale? Así que, para que lo podáis analizar. Pero aquí voy a irme así porque si no, no me va a dar tiempo, que tengo otra clase. Vale. Centro de masa, soporte de árbol, dan una plancha metálica, densidad superficial y densidad volúmica. Entonces, la densidad superficial está en la cara y en la base. Entonces, la cara es esta y la base es esta. Y después dice el árbol, que es la parte de arriba. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una lámina, que es una lámina que se considera delgada, que se le desprecia el espesor. Entonces, por eso se da densidad superficial, porque tiene la superficie. Cuando es centro de masa, tú lo que haces es, defines la masa, separas en áreas conocidas y defines la masa de cada elemento y defines el punto del centro de masa de cada uno de ellos. En la hoja que acabamos de ver, aparecen diferentes formas geométricas, entonces de ahí tomas los valores. Aquí se desprecia el espesor, que se considera como si fuese una lámina muy delgada. Entonces, por eso, tu inicio es x de z 0,0. Ese es tu punto de referencia. Ese es tu 0,0. Entonces, se ha separado 1, 2, 3, 4, 5 porque son 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 piezas. Se define la masa de cada uno de ellos. La masa se hace con el valor que se tenga de densidad o de volumen. Multiplicas por el área, multiplicas por el volumen y hallas la masa de cada uno de ellos. Y sumas el total. Y después, aquí la Y y la Z es la distancia que existe al centro de masa con respecto a tu coordenada 0,0. Tu 0,0 es en el cruce de X, Y y Z. Entonces, por lo tanto, las tres primeras en Y es hacia afuera. Estas tres son 0, porque como se considera una lámina delgada en Y, entonces sería 0, porque se desprecia el espesor. Si se considerase un espesor, pues tendrías que tomar en cuenta la distancia que habría para el centro de masa de espesor, pero como en este caso se desprecia el espesor, es 0. Mientras que en el caso de 4 y 5 no, porque en 4 sí hay una distancia y el arriba también, en Y, entonces por eso. Y eso corresponderá a la distancia, si es 100, como es cuadrado, es 50. Y el otro que es 75 porque también es 150 entre 2. Y si vemos las formas geométricas, te dirán que es en el centro. Z.
Entonces, en Z es lo mismo. Es positivo si es hacia arriba y es negativo si es hacia abajo. Entonces, por eso, el primero es positivo porque está arriba de tu 0. De tu 0 está arriba, entonces es positivo. Si de tu 0 está abajo, esto es positivo y esto es negativo. Y en Y, esto es positivo. Entonces, por eso, aquí es positivo y aquí es negativo. Multiplicas la masa por la Y, multiplicas la masa por la Z, y estas distancias que están aquí son las que corresponden a la forma geométrica. El quinto, en Z, es 0. ¿Por qué es 0 en el Z del elemento 5 de la barra? Porque claro, porque el cilindro es coincide el centro del cilindro. En cambio, en el triangular no. En el triangular aquí fue menos 150 más 25 más la distancia. Depende de dónde, si es arriba o abajo de tu coordenada 0,0. Tú puedes ponerlo donde quieras. Lo puedes hacer desde abajo para arriba, pero entonces todo será positivo. Entonces, pero con el mismo punto de referencia, haces todo. Y entonces ya con eso, tú ya puedes resolver sumatoria de momentos por Y entre la sumatoria de las masas, sumatoria de las masas por la Z, entre la sumatoria de las masas. Y cuando sea más o cuando sea menos, lo sumas también. Cuando sea más o sea menos, lo sumas. La multiplicación. Y entonces ya te quedará si es arriba o abajo de tu 0,0. ¿Vale? Entonces, estas hojas ya las pondré ahí en el de las anotaciones de la clase para el tema 2, para que las veáis también. ¿Vale? Y ya veremos si luego hacemos el 520. ¿Vale? Venga, gracias. Adiós, que vaya bien. Venga, hasta luego. Nos vemos. Merci. Chao. Venga.